En mi propia cocina, un dolor repentino y punzante me hizo caer de rodillas. Mi hija, Eleanor, corrió a mi lado con una sonrisa demasiado amplia y la mirada fría. Se suponía que iba a ser un simple sándwich, pero su preocupación sonaba a mentira calculada. Mientras yacía allí, indefensa, un presentimiento de peligro me decía que algo andaba mal. Mi pequeña, o algo mucho más siniestro. Supe entonces que la Eleanor que recordaba ya no estaba. Acompáñenme mientras descubro la verdad. Denle a me gusta, compartan y díganme desde dónde me escuchan. La primera oleada golpeó a Arthur como un puñetazo, un dolor repentino y punzante que le retorció el estómago hasta convertirlo en un nudo insoportable. En un instante, estaba a punto de coger una taza. Al siguiente, sus rodillas cedieron, haciendo que la taza se estrellara contra el suelo de baldosas de la cocina. Un gruñido, crudo e involuntario, escapó de sus labios mientras un sudor frío le perlaba la frente. Se desplomó junto a los trozos rotos, con la visión borrosa en los bordes y la cocina familiar dando vueltas sin control. Se agarró el estómago, intentando respirar a pesar de las náuseas abrumadoras. «¿Papá? ¿Qué pasó?» La voz de Eleanor, sorprendentemente cercana, rompió la bruma. Sintió sus manos sobre sus hombros, girándolo suavemente. Levantó la vista, esforzándose por enfocar la mirada en su rostro. Tenía el ceño fruncido, aparentemente preocupado, pero había una inquietante frialdad en su mirada, una extraña falta de alarma genuina que no terminaba de cuadrar. «Dolor», jadeó, con la palabra saboreándole a bilis. «Mi estómago». Eleanor se arrodilló a su lado, su mirada recorriendo la cocina antes de volver a posarse en él. «Debe ser ese sándwich que te comiste antes», murmuró, con un tono casi coloquial. «Probablemente la mayonesa estaba mala. Una intoxicación alimentaria puede ser muy desagradable». Mientras hablaba, el dolor en su interior se intensificó, un tormento cruel e implacable que lo hizo doblarse de nuevo. Apenas pudo asentir levemente, incapaz de expresar la intensidad de la agonía. Era mucho peor que cualquier intoxicación alimentaria que hubiera sufrido jamás. «Te prepararé una sopa ligera», ofreció con voz suave, casi tranquilizadora. Incluso esbozó una leve sonrisa de compasión. Pero fue esa sonrisa, comprendió él incluso en medio de la agonía, la que estaba mal. Se extendía demasiado, dejando ver demasiados dientes, y sus ojos, aunque aparentemente fijos en él, tenían un brillo calculador, casi depredador, que nunca antes había visto. Un escalofrío, ajeno al dolor, le recorrió la espalda. Debilitado y desorientado, Arthur solo pudo asentir de nuevo. La idea de discutir, incluso de mantenerse en pie, le resultaba insoportable. «Arriba», logró decir, señalando vagamente hacia la escalera. «Necesito acostarme». Mientras Eleanor se acercaba para ayudarlo, sujetándolo con un brazo alrededor de la cintura, alcanzó a ver fugazmente su reflejo en la ventana de la cocina. Su rostro, desprovisto de la fingida compasión, mostraba una fría y decidida determinación. La sonrisa había desaparecido, reemplazada por una línea endurecida en sus labios. Sus ojos, fijos en algún punto más allá de él, concentrados e inflexibles. Era una máscara de fría eficiencia, completamente distinta a la hija que él conocía. La imagen se desvaneció al girarse, pero la escalofriante impresión perduró. Sus instintos militares, perfeccionados durante décadas de servicio, le advertían del peligro. No se trataba de una simple intoxicación alimentaria. No era su pequeña hija. Cada fibra de su ser, cada respuesta condicionada ante una amenaza, estaba en alerta máxima, incluso cuando su cuerpo lo traicionaba. La contradicción era estremecedora, un choque visceral entre el padre amoroso y el veterano, que reconocía una amenaza calculada cuando la veía. Era una conclusión aterradora e ilógica, pero no podía sacudírsela de la cabeza. Lenta y dolorosamente, Eleanor lo ayudó a subir las escaleras hasta su habitación. Se desplomó sobre las sábanas frescas, sintiendo aún el mundo tambalearse. Al cabo de unos minutos, mientras Eleanor le traía un vaso de agua, el dolor insoportable empezó a remitir, convirtiéndose en una molestia sorda y persistente. Sin embargo, la inquietud persistía, un nudo frío en el estómago que nada tenía que ver con un malestar físico. Yacía allí, mirando al techo.
El silencio de la habitación solo se veía interrumpido por los lejanos pasos de Eleanor en la planta baja. Sus pensamientos, como solían hacer, se dirigieron a Sarah, su amada esposa, fallecida hacía 10 años. Su muerte, repentina y cruel, había abierto un vacío en sus vidas, dejándolo a la deriva y a Eleanor, entonces una adolescente, sin rumbo. Recordaba su rebeldía, una ira y un resentimiento que, año tras año, la habían alejado de él. Las discusiones se habían vuelto más frecuentes, los silencios más densos, hasta que la distancia entre ellos se sintió insalvable. Recordaba el día en que ella cumplió 18 años, la última y explosiva discusión que la llevó a empacar una pequeña maleta y marcharse, dejándolo solo en una casa que de repente se sintió inmensa y vacía. Había esperado que volviera, había esperado, pero las llamadas cesaron, las visitas también. El silencio se había convertido en una constante compañía, un testimonio de su fracaso como padre. Luego, el mes pasado, reapareció en su puerta, un fantasma del pasado. Sus ojos tenían una mirada vacía y desesperada. Su rostro, más delgado, marcado por un cansancio desconocido. Dijo que necesitaba un lugar donde quedarse, solo por un tiempo. Él, añorando a la hija que había perdido, le abrió las puertas de su casa y de su corazón, con la esperanza de una segunda oportunidad, de una reconciliación. Ignoró los sutiles cambios en su comportamiento, la evasiva de sus respuestas, la forma en que sus ojos nunca se encontraban con los suyos por mucho tiempo. Quería creer. Ahora, los sonidos cotidianos que ella producía en la cocina de abajo, el tintineo de los cubiertos, el suave chapoteo del agua, ya no le brindaban consuelo, sino una creciente sensación de pavor. Cada ruido amplificaba su inquietud, el eco de aquella expresión fría y decidida reflejada en la ventana. Su teléfono vibró suavemente sobre la mesita de noche. Lo cogió, con los dedos aún temblorosos. Un mensaje de texto, de un número desconocido. Lo abrió. Fase 1 completada. En espera de instrucciones. Firmado simplemente, E. El corazón le latía con fuerza en las costillas. Eleanor estaba abajo, en la cocina, preparándole sopa. ¿Quién era entonces E? ¿Y en qué fase se refería? ¿Qué instrucciones tenía? Un sonido agudo y nítido de cristales rotos resonó desde abajo, haciéndolo estremecer. Se puso tenso, escuchando. «Papá, soy un desastre», exclamó Eleanor con voz demasiado alta y alegre. «Se me cayó una cuchara. No te preocupes». Pero él sabía, con una certeza escalofriante, que no había sido una cuchara. El sonido había sido más fuerte, más contundente. Un plato, tal vez, o un vaso. Su fingida naturalidad no hizo más que aumentar su sospecha. ¿Estaba perdiendo la cabeza? ¿Acaso el aislamiento, la persistente sombra de Sarah, lo estaban llevando finalmente a la paranoia? Era un soldado, un hombre entrenado para evaluar amenazas, pero se trataba de su hija. La idea de que pudiera estar involucrada en algo siniestro, de que pudiera ser la E de aquel escalofriante mensaje, era casi insoportable. Quería ignorarlo, creer que solo era su mente perturbada por el dolor jugándole una mala pasada. Pero aquella mirada fría y calculadora, aquella sonrisa antinaturalmente amplia, la forma en que su preocupación parecía una actuación, todo se conjugó en una claridad aterradora. Aquella no era su hija, o al menos, no la Eleanor que él conocía, aquella por la que había llorado y a la que había recibido de nuevo. La verdadera Eleanor, la cálida y llena de emociones genuinas, no había regresado. No sabía quién era aquella mujer ni qué quería, pero una fría determinación se apoderó de él. Había afrontado innumerables amenazas en su vida. Esta vez, la amenaza estaba en su propia casa, con el rostro de su hija. Se preparó, listo para lo que viniera. Un dolor sordo aún palpitaba en el estómago de Arthur, un recordatorio de los espasmos agonizantes que lo habían hecho caer de rodillas. Sin embargo, una oleada de adrenalina, fría y punzante, había reemplazado la ola inicial de dolor debilitante, fortaleciendo su determinación. Se levantó de la cama con un impulso, sus movimientos rígidos pero decididos. Cada instinto, aguzado por años en el ejército, le gritaba que estuviera alerta. Caminó lenta y deliberadamente hacia la puerta del dormitorio, luego por el pasillo,
con los sentidos aguzados, los oídos atentos a cualquier sonido. Oyó la voz de Eleanor, inquietantemente alegre, que provenía de la cocina. «Papá, la sopa está lista. Baja, te sentirás mucho mejor». La fingida ligereza de su tono le irritaba los nervios, confirmando su presentimiento anterior. Llegó al umbral de la cocina y se detuvo justo fuera de la vista, una sombra entre las sombras del pasillo. Desde allí, observó a Eleanor. Le daba la espalda, con los hombros encorvados sobre la encimera, absorta en alguna tarea. La luz fluorescente de la cocina iluminaba su perfil con un brillo intenso, resaltando la profunda concentración grabada en su rostro. Era la misma mirada que había visto reflejada en la ventana, fría, insensible, completamente ajena. Sobre la encimera blanca, dos cuencos blancos humeantes reposaban uno al lado del otro. Eleanor removía uno de ellos, el de la izquierda, con una energía casi frenética. Su mano se movía en círculos rápidos y cerrados, y una cucharita de metal tintineaba suavemente contra la cerámica. Sus ojos, entrenados para detectar el más mínimo detalle, notaron cómo su cuerpo protegía el cuenco, como si intentara ocultar algo. Un nudo de pavor le oprimió el pecho. Luego, se enderezó un poco y metió la mano en el bolsillo de sus vaqueros. Sus dedos asomaron, sujetando un pequeño frasco de vidrio transparente, no más grande que su pulgar. Se le cortó la respiración. La observó, paralizado, mientras ella lo destapaba con una facilidad casi de experta, inclinando su contenido sobre el tazón de la izquierda. Un fino polvo blanco, casi invisible contra el vapor, cayó en el líquido. Sin dudarlo un instante, volvió a remover, incluso más rápido que antes, hasta que el polvo se disolvió por completo, sin dejar rastro en la sopa de aspecto inocente. En ese instante horripilante, todo encajó a la perfección. El dolor insoportable, la sonrisa antinatural, la E, escrita con el texto, la preocupación fingida, el vaso roto que no era una cuchara. Una gélida ola de comprensión inundó a Arthur, mucho más intensa que cualquier dolor físico. Su propia hija, su propia sangre, estaba envenenando su comida. El horror fue un golpe visceral, una traición tan profunda que amenazaba con destrozarlo. Pero décadas de entrenamiento táctico, de mantener la compostura bajo la presión más extrema, entraron en acción con una eficacia casi brutal. El shock emocional, en estado puro, fue momentáneamente superado por un instinto primario de supervivencia y una mente militar que categorizaba, analizaba y planificaba. Permaneció paralizado, en silencio, con una expresión indescifrable, incluso para sí mismo. Su corazón, aunque retumbaba en sus oídos, latía con fuerza, pero con regularidad. Sus manos, apretadas en puños, se sentían extrañamente tranquilas. Tenía que actuar, pero aún no. Tenía que esperar. Eleanor finalmente se enderezó, guardando el frasco vacío en su bolsillo, con un movimiento sutil que desmentía su siniestro propósito. Se giró con una amplia sonrisa artificialmente brillante, una transformación instantánea y escalofriantemente perfecta. «Aquí estás, papá. ¿Te sientes mejor?» Su voz era empalagosa, carente de calidez genuina, cada sílaba cuidadosamente construida. Señaló los dos cuencos sobre la encimera. «Lo dejé enfriar un poco. Te ayudará a calmar el estómago. Este», indicó el cuenco de la izquierda, el que acababa de manipular, «es tuyo. Todavía está calentito. Te sentirás como nuevo enseguida». Sin embargo, sus ojos no reflejaban verdadera preocupación, solo un destello de algo indescifrable, una paciencia depredadora que le heló la sangre a Arthur. Se obligó a respirar hondo y con calma, entrando en la cocina como si nada ocurriera. El esfuerzo por parecer normal, por ocultar el terror y la traición que lo consumían, era titánico. «Huele delicioso, cariño», logró decir con una voz sorprendentemente firme, a pesar de la sequedad en su garganta. Incluso esbozó una débil sonrisa, esperando que pareciera convincente. Su mente trabajaba a toda velocidad, procesando, planeando. Eleanor sonrió radiante, un ejemplo de devoción filial. «Pensé que te gustaría, y está en tu sitio de siempre», dijo, señalando con la cabeza hacia el lado izquierdo de la mesa, donde esperaba el cuenco envenenado. La mención casual de su «sitio de siempre» era un gesto calculado, un intento de mantener la normalidad
y asegurarse de que lo tomara, peso cuenco específico. «Solo necesito coger el pan de la despensa», anunció, dándole la espalda mientras se dirigía al pequeño rincón junto a la cocina. Esta era su oportunidad, la ventana de oportunidad que había estado esperando. Arthur se movía con una agilidad que desmentía su edad y el dolor reciente. Sus movimientos eran fluidos, silenciosos, cada acción precisa y eficiente. Un solo movimiento superfluo. Sus años de entrenamiento como agente especial le habían inculcado una habilidad casi sobrenatural para moverse sin ser detectado. Su mirada se dirigió a los cuencos. A la izquierda, el envenenado, para él. A la derecha, el intacto, para ella. En menos de 10 segundos, un movimiento tan rápido que escapaba a la vista inexperta llegó al mostrador, tomó ambos cuencos y con un sutil y preciso movimiento de muñecas, los intercambió. El cuenco izquierdo quedó a la derecha, el derecho a la izquierda. Sin ruido, sin salpicaduras. El vapor siguió ascendiendo con naturalidad. Regresó a su posición original junto a la mesa, con la expresión impasible, las manos relajadas a los costados, como si no se hubiera movido un ápice. Eleanor reapareció de la despensa con una hogaza de pan crujiente en las manos, completamente ajena al silencioso y letal intercambio que acababa de tener lugar. Su sonrisa seguía intacta mientras dejaba el pan. «Aquí está», dijo alegremente, y sin dudarlo, tomó el cuenco que ahora estaba a la izquierda, el que Arthur le había destinado, el que ahora contenía el fino polvo blanco, y lo colocó justo delante de su silla. El silencio en la cocina era denso, casi asfixiante, interrumpido solo por el delicado tintineo de las cucharas contra la cerámica. Arthur permanecía sentado a la mesa, con su tazón de sopa intacto. Frente a él, Eleanor ya había tomado su primera cucharada. Sus ojos, aunque aparentemente tranquilos, la observaban fijamente, buscando cualquier atisbo de reconocimiento, cualquier señal reveladora de que el veneno estaba haciendo efecto. La sopa en su tazón, la que era para ella, desprendía un vapor fragante, cuyo sencillo aroma contrastaba fuertemente con el drama mortal que se desarrollaba entre ellos. «¿Qué tal, papá?», preguntó Eleanor con voz suave, casi juguetona, mientras tomaba otra cucharada. Sin embargo, sus ojos brillaban con una chispa peculiar, una anticipación depredadora que se esforzaba por disimular. Era como si esperara a que algo sucediera, atenta a cualquier cambio sutil en su comportamiento. «Perfecto, cariño», respondió Arthur con voz monótona. La palabra «perfecto» le produjo una amarga ironía que le revolvió el estómago. Alzó la cuchara, fingiendo tomar un sorbo, pero solo removió el caldo. Mantuvo el contacto visual, forzando una expresión plácida, mientras su mente trabajaba a toda velocidad, analizando cada uno de sus movimientos, cada microexpresión. Necesitaba interpretar su papel a la perfección. Eleanor lo observó un instante más. Luego, aparentemente satisfecha, volvió su atención a su propio plato. Continuó comiendo con evidente placer, una leve sonrisa de satisfacción dibujada en sus labios. De vez en cuando lo miraba de reojo, con una mirada rápida, casi imperceptible, como si intentara medir su reacción, buscando los primeros signos de angustia. Pero Arthur seguía siendo una máscara impenetrable, fruto de décadas de entrenamiento. La sopa, la que era para él, se vaciaba rápidamente en su plato. Los minutos se alargaron hasta convertirse en una eternidad, cada segundo cargado de una tensión tácita. Los únicos sonidos eran el suave roce de las cucharas, el delicado sorbo del caldo. Arthur continuó con su farsa, llevándose la cuchara a los labios de vez en cuando, pero sin llegar a tragar. Sentía un profundo y escalofriante desapego, como si observara una escena de una película en lugar de vivirla. Esta mujer, su hija, estaba consumiendo la misma sustancia con la que había pretendido acabar con su vida. La ironía era casi insoportable. «¿Sabes, papá?», dijo Eleanor, limpiándose la boca con delicadeza con una servilleta. «Ya te ves mejor. Estás recuperando el color en las mejillas». Su tono era una mezcla de observación sincera y un dejo de impaciencia, como si esperara una mejoría más drástica, o quizá un rápido empeoramiento. Terminó la última cucharada de sopa, con la mirada fija un instante en el plato vacío, antes de encontrarse con la de él. Arthur esbozó una pequeña sonrisa cansada. «Me siento un poco mejor»,
Gracias a ti, cariño. Siempre me cuidas tan bien. Las palabras le resonaron en la boca como ceniza, una vil distorsión de la verdad. Apartó ligeramente su cuenco, intacto, fingiendo un repentino agotamiento. Creo que solo necesito tumbarme un rato. El dolor está disminuyendo, pero sigo bastante cansado. Se apartó de la mesa con cuidado, lentamente, para no llamar la atención sobre su plato intacto. Se puso de pie, con las piernas extrañamente pesadas, no por la enfermedad, sino por el inmenso peso emocional de la situación. Eleanor se levantó de inmediato y se dispuso a recoger los platos. Tomó primero su propio tazón, y Arthur notó cómo evitaba cuidadosamente mirar directamente al fondo casi vacío, como si los restos de sopa guardaran algún horror tácito. Luego tomó el de él, con movimientos eficientes, casi clínicos. Al darse la vuelta para salir de la cocina, se detuvo en la puerta y la miró. «Buenas noches, cariño», dijo con voz más suave, teñida de una compleja mezcla de dolor y una escalofriante determinación. Eleanor, que ya estaba en el fregadero, interrumpió su tarea y giró levemente la cabeza. «Dulces sueños, papá», respondió con voz suave y tranquila, una última y escalofriante nota de normalidad en aquella noche mortal. Arthur subió las escaleras, cada paso un esfuerzo deliberado. Sus piernas, a pesar de su aparente calma, temblaban visiblemente ahora que Eleanor estaba fuera de su vista. No eran los efectos persistentes de la enfermedad fingida, sino la pura y terrible certeza de lo que acababa de suceder. Su hija, su propia sangre, había intentado asesinarlo. El pensamiento le martilleaba la mente, un implacable latido de traición y horror. Al llegar a su habitación, cerró la puerta suavemente tras de sí, y con un clic que resonó con fuerza en el silencio, echó el cerrojo. El simple sonido metálico le ofreció un consuelo mínimo. Dormir era un sueño imposible. Su mente era un torbellino de imágenes. Eleanor encorvada sobre la encimera, el pequeño frasco de vidrio, el fino polvo blanco disolviéndose en la sopa de aspecto inocente. La imagen se repetía sin cesar, una película lúgubre y muda en el interior de sus párpados. Comenzó a pasearse por la habitación, como un animal enjaulado, con la mente hecha un lío de preguntas. ¿Qué sustancia había usado? ¿Qué tan potente era? ¿Dónde había conseguido un agente tan letal? ¿Y cuánto tiempo llevaba planeándolo? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? La idea de que su propia hija hubiera albergado un secreto tan oscuro, con semejante intención asesina, durante tanto tiempo, viviendo bajo su techo, compartiendo comidas, intercambiando cumplidos, era una revelación repugnante. La magnitud de su engaño era insondable. La casa estaba en silencio. Solo se oían los crujidos y gemidos de una vieja casa que se preparaba para dormir. Pero para Arthur se sentía como un enemigo silencioso y vigilante, cada sombra una amenaza potencial. Cerca de la medianoche, incapaz de contener su energía inquieta o calmar su creciente paranoia, comenzó una revisión sistemática de toda la casa. Se movía en silencio, como un fantasma, verificando cada cerradura en cada ventana y puerta, probando la seguridad de la entrada trasera, el acceso al sótano. Era un soldado de vuelta en territorio hostil, cada esquina una posible emboscada, cada crujido una señal. La ilusión de seguridad en su propio hogar se había hecho añicos, reemplazada por la escalofriante conciencia de que ahora estaba en una zona de guerra, y el enemigo era su propio hijo. Con la casa asegurada, Arthur se retiró a su estudio, no para dormir, sino para afrontar la cruda realidad de su nueva situación. Abrió el viejo escritorio de caoba y sacó una carpeta de cuero desgastada. Dentro, su testamento, impecable y oficial, yacía en su interior. Lo examinó con la mirada, recorriendo con la vista las palabras familiares, su casa, la pensión por sus largos años de servicio y la sustanciosa póliza de seguro de vida de $200,000. Todos y cada uno de sus bienes, sin excepción, estaban legados a Eleanor, su única heredera. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un puñetazo, pero no le sorprendió. Simplemente consolidó el escalofriante enigma. Recordó las recientes preguntas, aparentemente inocuas, de Eleanor sobre sus finanzas, su repentino interés por su salud, su sutil indagación sobre sus planes de jubilación. En aquel entonces, las había descartado como la preocupación natural de una hija, o tal vez
como un indicio de sus propias dificultades económicas. Ahora, estaban teñidas de una intención mucho más siniestra. Cada pregunta era un paso calculado en un plan horripilante. Su secretismo, su evasiva, todo cobraba un sentido terrible y coherente. Su teléfono vibró de nuevo, un sonido estridente en la habitación silenciosa. Otro mensaje del número desconocido firmado E. Objetivo eliminado. Esperando instrucciones. El mensaje, destinado a otra persona, confirmó sus peores temores, clavando aún más la puñalada de la traición en su corazón. Eleanor. Sin duda, era ella. Las pruebas se acumulaban, consolidándose en una verdad innegable. Se recostó en su silla, cuyo cuero crujió bajo su peso. Su mirada se posó en una vieja fotografía sobre su escritorio. Una Sara joven y llena de vida, su esposa, sosteniendo a la pequeña Eleanor, de no más de 5 años, ambas riendo mientras cocinaban en una olla. Recordó aquel día, cuando le enseñó a Eleanor a preparar una sencilla sopa de verduras, explicándole que el ingrediente secreto era el amor. La ironía le dejó un sabor amargo en la boca, más frío que cualquier veneno. El recuerdo inocente ahora le parecía una burla cruel. A las 2 de la madrugada, la conmoción inicial y el dolor emocional de Arthur se habían transformado en una rabia fría y afilada como un diamante. No era la ira irracional y destructiva, sino una furia controlada y precisa, forjada en el crisol de la disciplina militar. Sus años de entrenamiento, diseñados para el combate y la estrategia, resurgieron con una claridad casi aterradora. Ya no era solo un padre afligido, era un agente, evaluando una amenaza, planeando su contraataque. Los impulsos emocionales fueron reprimidos, reemplazados por una lógica implacable. Formuló su plan con precisión metódica. Se enfrentaría a Eleanor a la mañana siguiente. Necesitaba observar su reacción, ver la culpa, el miedo, la negación calculada en sus ojos. Usaría las pruebas que había reunido. Los mensajes de texto, el recuerdo del frasco, la escalofriante confirmación de su intención. No llamaría a la policía, todavía no. Necesitaba comprender la magnitud de su traición, desentrañar las capas de engaño. Esto era personal. Esta era una guerra librada en terreno íntimo. Dormir era un lujo que Arthur no podía permitirse. Permanecía vigilante, un centinela silencioso en su estudio, escuchando. La casa seguía en silencio, pero sabía que Eleanor estaba en su habitación, tal vez profundamente dormida, o tal vez despierta, esperando noticias, segura de su letal éxito. Imaginaba sus pensamientos, su alivio, su anticipación de su rápida muerte. La imagen alimentaba su determinación. Cuando los primeros rayos del alba tiñeron el cielo de suaves tonos grises y rosados, rompiendo la opresiva oscuridad de la noche, Arthur por fin oyó un ruido abajo. El suave tintineo de la cerámica, el crujido de un armario al abrirse. Eleanor se estaba despertando. Se levantó de la silla, con el cuerpo rígido tras la larga noche, pero la mente lúcida y concentrada. Se vistió despacio, con meticulosidad, cada movimiento impregnado de un propósito sombrío. Eligió ropa sencilla y cómoda, proyectando la imagen de un padre que aún se recuperaba de una intoxicación alimentaria. Sin movimientos bruscos, sin hostilidad manifiesta. Aquello era un campo de batalla psicológico, y necesitaba controlar la situación. Bajó las escaleras con pasos ligeros y deliberados. Al llegar a la puerta de la cocina, la escena que lo recibió fue a la vez esperada y profundamente perturbadora. Eleanor estaba encorvada sobre la mesa, con la cabeza apoyada pesadamente en los brazos. Su rostro, normalmente lleno de vida, estaba pálido y demacrado, su piel casi translúcida bajo la intensa luz de la cocina. Una mano se aferraba al estómago, presionándolo como para sofocar una rebelión interna. La fingida alegría de la noche anterior había desaparecido, reemplazada por una imagen de auténtica desdicha. Al verlo entrar, alzó la vista con los ojos inyectados en sangre y una expresión que mezclaba dolor y sorpresa. «Papá», susurró con voz débil, apenas un pálido reflejo de su brillo anterior. «Me siento fatal, fatal». Esbozó una sonrisa débil, casi patética. Debió de ser por la intoxicación alimentaria, después de todo. La ironía de sus palabras fue una puñalada afilada y amarga. Arthur se dirigió a la cafetera con movimientos tranquilos y deliberados.
Se sirvió una taza. El rico aroma inundó la cocina, un marcado contraste con la cruda realidad. Dio un sorbo, con la mirada fija en ella, estudiándola con una frialdad casi clínica. Los temblores, la palidez, la forma en que se agarraba el estómago, todo era evidencia. El veneno estaba haciendo efecto. Su plan había funcionado. Dejó la taza sobre la mesa, cuyo suave golpe resonó en la silenciosa habitación. Se giró para mirarla de frente, con una expresión cuidadosamente neutral. «Eleanor», comenzó, con voz baja, firme, desprovista de emoción. «¿Qué le pusiste a mi sopa anoche?» Levantó la cabeza de golpe, con los ojos desorbitados por la sorpresa y el terror. Palideció, dejando su rostro de un gris ceniza. Abrió la boca y la cerró, sin emitir sonido alguno. Por un instante, se quedó completamente muda, paralizada por la pregunta directa. «Solo sopa de siempre, papá», tartamudeó, con la voz repentinamente aguda, desesperada, intentando recuperar la compostura, reconstruir la fachada hecha añicos. «Ya sabes, la que siempre preparo». Sus ojos recorrieron la habitación, a cualquier parte menos a él. Arthur se acercó un paso más, con la mirada fija y penetrante. «No, Eleanor», dijo, bajando la voz casi a un susurro, pero con la fuerza de una certeza absoluta. «No la que siempre preparas. Lo vi todo. Absolutamente todo, Eleanor. Cuando envenenaste mi comida. No te pierdas ni un solo giro de esta historia de traición. Sigue viendo para descubrir cómo se desarrolla este escalofriante relato. Si te engancha, dale a me gusta, comparte y suscríbete para no perderte las próximas actualizaciones». El rostro de Eleanor, ya pálido por el veneno, se desvaneció aún más, dejando su tez de un gris ceniza. Miró fijamente a Arthur, con los ojos muy abiertos, reflejando una mezcla de incredulidad y creciente pánico. «Paranoica», graznó con voz débil pero teñida de desesperación. «Estás siendo paranoico, papá. Yo jamás haría algo así. ¿Cómo pudiste siquiera pensarlo?» Intentó esbozar una mirada de indignación, pero la traición de su cuerpo hizo que fuera un esfuerzo inútil. Arthur la observó con expresión impasible. Dejó que su negación flotara en el aire un instante, asimilando el peso de su acusación. Entonces asestó el golpe final, su voz cortando su débil protesta como un bisturí. «Entonces no te importará, Eleanor», dijo con voz lenta y deliberada, «que haya cambiado nuestros cuencos mientras cogías el pan». El efecto fue instantáneo y devastador. Los ojos de Eleanor, ya muy abiertos, se dilataron aún más, revelando un terror puro y absoluto. Tenía la boca entreabierta, pero no emitía ningún sonido. Su cuerpo se desplomó visiblemente, como si los últimos vestigios de su fuerza la hubieran abandonado de repente. Retrocedió un paso, agarrándose al borde de la mesa para no caerse. ¿Tú qué?», balbuceó, las palabras apenas un susurro, como si su mente no pudiera procesar la horrible implicación. Arthur aprovechó su ventaja, y su voz adquirió un tono frío y duro. «Te vi, Eleanor. Te vi sacar ese pequeño frasco de vidrio del bolsillo. Te vi verter el polvo blanco en mi sopa. Cada movimiento, cada detalle. Luego, mientras estabas de espaldas, simplemente hice un pequeño ajuste. Un ajuste muy simple». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo, observando cómo el horror naciente se reflejaba en su rostro. Un sonido gutural, un jadeo ahogado, escapó de la garganta de Eleanor. De repente, se agarró el estómago con ambas manos, luego la garganta, mientras sus ojos recorrían frenéticamente la habitación como buscando una salida, una forma de retroceder el tiempo. «No, no, no, no», gimió, repitiendo las palabras en una letanía desesperada. «Esto no puede estar pasando. Esto no puede ser real». Su rostro se contorsionó en una mueca de dolor e incredulidad. Arthur se acercó, su voz convertida en un gruñido bajo y peligroso. Los últimos vestigios del padre que aún conservaba estaban siendo consumidos por el hombre traicionado, el soldado. «Intentaste matar a tu propio padre, Eleanor», declaró, cada palabra un golpe certero. «Intentaste asesinarme por mi dinero. Dime, cariño, ¿qué te parece tu propia medicina?» Su mirada era implacable, penetrando su fachada derrumbada. Su cuerpo se convulsionó,
Un espasmo de dolor la atravesó. Se deslizó hasta el suelo, apoyándose contra los armarios de la cocina, respirando con dificultad. No, se suponía que fuera fatal, alcanzó a decir con voz entrecortada, con lágrimas que le corrían por las mejillas mezcladas con sudor. Solo lo suficiente para enfermarte, para acelerar las cosas. La herencia. Necesitaba el dinero. Su confesión, arrancada por el dolor y la desesperación, quedó suspendida en el aire, cargada de su propio veneno amargo. Ese fue el punto de quiebre. El último resquicio de compostura de Arthur se rompió. El frío cálculo dio paso a una furia justa e incandescente. Rugió, un sonido que resonó en la silenciosa cocina, sobresaltando a Eleanor. ¡Fuera!, tronó, con la voz áspera por décadas de ira reprimida y esta última y definitiva traición. ¡Fuera de mi casa! Tienes 10 minutos, ni un segundo más. Eleanor retrocedió, sorprendida por la fuerza de su furia. Pero tengo derechos, protestó, aferrándose a algún resquicio de rebeldía, a algún resquicio legal. Vivo aquí. No puedes simplemente... Mi hija murió en el instante en que envenenó mi comida, Eleanor. La interrumpió Arthur con una voz gélida y letal. La mujer que tengo delante es una desconocida, una asesina. Aquí no tienes ningún derecho. Ya no. Señaló las escaleras con un dedo tembloroso pero firme. 10 minutos. Si no te has ido para entonces, llamaré a la policía y les contaré todo. La amenaza, proferida con absoluta convicción, finalmente la quebró. Con un sollozo desesperado, Eleanor se puso de pie de un salto, con movimientos torpes y doloridos. Tropezó al pasar junto a él, agarrándose el estómago, y subió corriendo las escaleras, el eco de sus frenéticos movimientos resonando por toda la casa mientras recogía sus pertenencias. Arthur estaba en la cocina, mirando el reloj de la pared, con el corazón latiéndole con fuerza y una tormenta de emociones rugiendo en su interior. 8 minutos después, Eleanor reapareció al pie de la escalera, arrastrando 2 maletas, con el rostro enrojecido y contorsionado por una mezcla de dolor y odio. Se detuvo, clavando sus ojos en los de él, venenosos e implacables. «Pagarás por esto, viejo», siseó con voz ronca, pero cargada de una escalofriante promesa. «Esto no ha terminado». Acto seguido, se dio la vuelta y salió cojeando por la puerta principal, cerrándola de golpe con una contundencia que resonó por toda la casa. Cuando el sonido se desvaneció, Arthur sintió una extraña mezcla de agotamiento y una sombría satisfacción. La amenaza inmediata había desaparecido, pero sus últimas palabras, «esto no ha terminado», resonaban en su mente. Sabía que aquello era solo el comienzo de otra batalla. Inmediatamente se dirigió a su estudio, su santuario. Sacó una libreta nueva y un bolígrafo, con movimientos decididos. Comenzó a documentar cada detalle, cada incidente escalofriante, cada mensaje de texto, cada observación, creando un registro meticuloso para los procedimientos legales que sabía que eran inevitables. Su siguiente llamada fue a Clara Hayes, su abogada de familia de toda la vida. «Clara», comenzó con una voz sorprendentemente firme, «necesito hablar sobre un intento de asesinato y sobre una modificación completa de mi testamento». Relató los horribles sucesos, manteniendo un tono objetivo y controlado, incluso cuando el peso de la emoción amenazaba con desbordarlo. Tras hablar con Clara, hizo otra llamada, esta vez a su banco. Eliminó sistemáticamente el acceso de Eleanor a cualquier cuenta conjunta que pudiera tener, revocó todas las designaciones de beneficiarios y les informó de sus anteriores y ahora siniestras consultas financieras. Estaba rompiendo hasta el último vínculo, todo hilo financiero que lo unía a la mujer, que una vez había sido su hija. Se estaba preparando para la guerra. Mientras Arthur documentaba meticulosamente los terribles sucesos, una nueva ola de sospechas se apoderó de él. El reciente secretismo de Eleanor, su repentina necesidad de dinero, los crípticos mensajes de texto, todo apuntaba a algo más que el acto desesperado de una hija. Tenía que haber un cómplice, alguien moviendo los hilos, alguien con mucho que perder. Su mente militar, siempre atenta a patrones y conexiones, comenzó a reconstruir una imagen más compleja y siniestra. Justo cuando la idea se le afianzó, su teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje,
esta vez del mismo número desconocido de antes, pero con un mensaje mucho más escalofriante. Cometiste un error. Esto no ha terminado. Sabemos dónde vives. Arthur apretó la mandíbula. No dudó. Hizo una captura de pantalla del mensaje amenazante, asegurándose de que tuviera la fecha y hora. Esto confirmaba su teoría. Eleanor se había puesto en contacto con sus cómplices, informándoles de su fracaso y de la supervivencia de él. Ahora estaban directamente involucrados, una situación mucho más peligrosa que enfrentarse solo a Eleanor. No se trataba solo de una herencia, se trataba de poder, control y una crueldad despiadada que iba más allá de la codicia desesperada de su hija. Sin dudarlo un instante, volvió a coger el teléfono y marcó el número de la policía para casos no urgentes. Con voz tranquila y pausada, relató los detalles del intento de envenenamiento y la posterior amenaza de muerte. Hizo hincapié en la urgencia, en el peligro inminente. Prometieron enviar agentes cuanto antes, pero Arthur sabía que no podía esperar. Por el momento, estaba solo. Con la eficiencia propia de la práctica, Arthur aseguró su casa. Revisó 2 veces las cerraduras de todas las ventanas, reforzó los cerrojos, ya de por sí robustos, y activó su sofisticado sistema de seguridad, herencia de su época militar, que incluía sensores de movimiento y cámaras discretas. Se posicionó en la sala, un punto estratégico que le ofrecía una vista despejada de la entrada principal, con una escopeta cargada y lista para usar, discretamente colocada a su lado. Se preparaba para una escalada de violencia, armándose de valor para el inevitable enfrentamiento. Justo cuando se acomodó, el inconfundible crujido de los neumáticos sobre la grava del camino de entrada rompió la frágil paz de la mañana. Miró a través de las persianas. El coche de Eleanor. Y no estaba sola. A través de la ventana, Arthur observó cómo Eleanor, con el rostro aún pálido y demacrado por los efectos del veneno, pero ahora marcado por una furia renovada, salía del lado del copiloto. Un hombre grande y corpulento, con una mueca cruel, la seguía. Arthur lo reconoció al instante. Victor Thorne, un prestamista usurero y solucionador de problemas de mala fama, conocido por su extrema violencia, un hombre con el que Eleanor claramente se había aliado. Él era el cerebro, el músculo, el titiritero. Subieron corriendo los escalones del porche, Eleanor señalando furiosamente la puerta principal. Víctor ni siquiera intentó abrirla. Con una patada brutal, golpeó la sólida puerta de roble. La puerta se estremeció violentamente, astillándose alrededor del marco, pero el cerrojo de alta seguridad que Arthur había instalado hacía apenas unos meses se mantuvo firme, negándose a ceder. Víctor gruñó frustrado, pateándola de nuevo, esta vez con más fuerza, pero la puerta seguía obstinadamente cerrada. Víctor, con un elegante maletín negro en la mano izquierda, finalmente desistió de usar la fuerza bruta. Golpeó la puerta con fuerza, su voz resonando a través de la gruesa madera. «¡Arturo! ¡Abre la puerta! Sabemos que estás ahí. ¿Vas a firmar estos papeles o las cosas se van a poner muy, muy feas?» La voz de Eleanor, aún teñida por los efectos del veneno, tenía un tono amargo y triunfal. «No seas tonto, papá. Firma la transferencia. La casa, todo. Encontraremos otra manera si no lo haces, y no será tan sencillo como parece». Remató su amenaza con una risa áspera y sin alegría. Arthur permaneció impasible. Su voz resonó con claridad a través de la puerta dañada, sin rastro de miedo. «¿Qué papeles, Víctor?», preguntó con voz firme. «¿Te refieres a los que transfieren mi casa a tu nombre después de que me hayas asesinado? ¿Es ese el dinero que planeas robar?» Quería provocarlos, obligarlos a revelar sus intenciones, confirmar cada detalle con su grabadora. Víctor resopló, con una mueca de desprecio que le deformó el rostro. «¿Asesinato? ¿De qué hablas, viejo? Ese pequeño incidente con la sopa fue un malentendido. Eleanor se equivocó con las dosis. No pasó nada grave, de verdad. Solo un poco de dolor de estómago, ¿verdad, cariño?» Miró a Eleanor, quien, a pesar de su incomodidad, asintió débilmente. Su indiferencia ante el intento de asesinato era escalofriante. «Ya veo», dijo Arthur con una voz engañosamente suave. «Vaya, qué interesante, Víctor, sobre todo porque tengo toda esta conversación grabada». Hizo una pausa para crear expectación, dejando que la información calara hondo. Y no solo el audio.
Mis cámaras de seguridad os tienen a los dos perfectamente grabados ahora mismo. Y tengo grabaciones de anoche de Eleanor echando polvos a mi sopa. Hizo un gesto vago hacia la habitación, como señalando las cámaras ocultas. La mueca de desprecio de Víctor se desvaneció, reemplazada por un gruñido repentino y amenazador. Entrecerró los ojos, escudriñando el porche en busca de las cámaras ocultas. Comprendió, con un destello de furia, que había caído directamente en una trampa. Su confesión casual ahora era una prueba incriminatoria. «Viejo zorro astuto», gruñó, con voz cargada de amenaza. Sacó una pesada llave inglesa del bolsillo trasero, cuyo cromo relucía ominosamente. «Firma los papeles, Arthur, o entraré ahí y te obligaré». Víctor Thorne, aún furioso y frustrado, golpeó con la llave inglesa el marco astillado de la puerta. «Viejo», gruñó, con una voz grave y amenazadora que resonó a través de la madera dañada. «Los accidentes ocurren, ¿sabes? Sobre todo a los veteranos testarudos que insisten en vivir solos en casas grandes y aisladas. Un resbalón en las escaleras, una fuga de monóxido de carbono. A nadie le sorprendería». Sus palabras estaban cargadas de amenazas tácitas, un plan detallado del accidente que pensaba provocar. Eleanor, con el rostro aún marcado por el dolor residual pero ahora iluminado por una urgencia desesperada, intervino con voz aguda e insistente. «Papá, por favor, solo firma los papeles. Te dejaremos en paz, te lo prometo. No volverás a saber de nosotros, podrás vivir tus días en paz». Su súplica era una mentira evidente, un intento desesperado por manipularlo, por evitar las consecuencias de sus actos. Arthur, manteniendo su aparente calma, dejó que un destello de amarga diversión asomara a sus ojos. «¿Lo harás, Eleanor?», la retó con voz cortante, cargada de profunda ironía. «¿Me dejarás en paz? ¿Como me dejaste después de envenenar mi sopa? ¿Acaso esa es tu idea de paz?». La vio estremecerse, un fugaz atisbo de culpa, o quizás solo miedo a ser descubierta. «No era veneno», protestó Eleanor, alzando la voz con ira defensiva. «Solo era algo para enfermarte, para acelerar las cosas, no para matarte». Su desesperada negación era otra confesión, un intento desesperado por atenuar su crimen, por aferrarse a un resquicio de inocencia. Víctor, harto del intercambio de palabras, dejó escapar un gruñido exasperado. Sacó un bolígrafo del bolsillo de su chaqueta y con un movimiento brusco y violento lo arrojó por la rendija de la puerta. Cayó al suelo cerca de los pies de Arthur. «Fírmalo, Arthur, fírmalo ahora, o encontraremos formas más ingeniosas de hacerte cambiar de opinión, formas que implican mucho más dolor y mucha menos palabrería». Sus ojos, visibles a través de la madera rota, estaban oscuros, cargados de malicia. Arthur miró el bolígrafo, luego la puerta dañada, con el rostro impasible. Sabía que ambos eran plenamente conscientes de las cámaras, del dispositivo de grabación, sus amenazas, sus confesiones, su clara intención. Todo estaba siendo grabado, reforzando las pruebas en su contra. Tenía justo lo que necesitaba. «Tengo una idea mejor, Víctor», dijo Arthur, con una voz que resonaba con una autoridad recién adquirida, una calma peligrosa. Con un movimiento pausado y deliberado, Arthur buscó bajo su sillón. Sus dedos encontraron el pequeño botón, casi imperceptible, oculto bajo el reposabrazos, parte de su avanzado sistema de seguridad. Lo pulsó una vez, con firmeza. Por un instante, no pasó nada. Víctor y Eleanor esperaron, con expresiones que reflejaban confusión e impaciencia. De pronto, un débil y lejano gemido rasgó el aire matutino. Creció rápidamente, convirtiéndose en el inconfundible y urgente crescendo de las sirenas de la policía. Luces rojas y azules comenzaron a parpadear, bañando las paredes de la sala con un resplandor inquietante y pulsante, y proyectando una luz cruda y acusadora sobre las figuras del porche. El rostro de Eleanor palideció por completo, perdiendo todo color en un instante. Se le desencajó la mandíbula, con los ojos desorbitados por un terror absoluto. Víctor se giró frenéticamente, girando la cabeza hacia la calle, escudriñando con la mirada los coches patrulla que se acercaban en una búsqueda desesperada y presa del pánico, buscando una vía de escape. La bravuconería había desaparecido, reemplazada por un miedo puro e instintivo. «Así es, Víctor», dijo Arthur con voz tranquila,
casi coloquial, en marcado contraste con el creciente caos del exterior. Llamé a la policía. Hace unos 5 minutos, de hecho. Mi sistema de alarma silenciosa es muy fiable, ¿sabes? Se reclinó en su silla, con una expresión de sombría satisfacción en el rostro. Eleanor, con la voz quebrada por un sollozo desesperado, se volvió hacia Arthur con la mirada suplicante. ¿Cómo pudiste, papá? ¿Cómo pudiste llamar a la policía por tu propia hija? La traición en su voz resultaba casi cómica, teniendo en cuenta lo que ella misma había hecho. Arthur sostuvo su mirada, sus ojos fríos e inquebrantables. «Dejaste de ser mi hija, Eleanor», dijo con voz dura y resuelta, «en el momento en que intentaste envenenarme». La contundencia de sus palabras fue absoluta, una puerta que se cerraba de golpe sobre su pasado, sobre cualquier posibilidad de reconciliación. En ese preciso instante, la puerta principal, ya debilitada, cedió con estrépito. La detective Harrison, una mujer de semblante adusto con la que Arthur ya había tratado, entró primero, con su arma reglamentaria desenfundada y lista para disparar. Tras ella, 2 agentes uniformados la seguían, con sus armas apuntando directamente a Víctor y Eleanor. «¡Policía!», ordenó Harrison con voz firme y autoritaria. «¡Manos arriba! ¡Al suelo!». Víctor, sorprendido y al darse cuenta de que todo había terminado, soltó la llave inglesa y levantó lentamente las manos. Eleanor, temblando violentamente, cayó de rodillas, sollozando desconsoladamente. Arthur se levantó de su silla, un centinela cansado pero victorioso. Se dirigió al detective Harrison con voz clara y concisa. «Detective, ambos están en la sala. El hombre, Víctor Thorne, intentó derribar mi puerta y me amenazó. También han admitido haber intentado envenenarme. Tengo grabaciones de vídeo y audio de sus confesiones, así como del incidente de anoche». Señaló la discreta lente de la cámara empotrada en la pared sobre la chimenea. El juego había terminado. La detective Harrison se movió con eficiencia profesional, con la mirada fija mientras se dirigía a Víctor Thorne. «Señor Thorne», declaró con voz firme, «tenemos grabaciones de sus amenazas al señor Blackwood, incluyendo su intención de simular un accidente. ¿Tiene algo que decir?». Víctor permaneció en silencio, con el rostro desencajado por la furia y el resentimiento, su bravuconería anterior completamente desvanecida. Los agentes lo esposaron rápidamente, colocándole las manos a la espalda. Mientras se llevaban a Víctor, Eleanor, aún arrodillada en el suelo, con los hombros temblando por los sollozos, miró a Arthur. Sus ojos, rojos e hinchados, le suplicaban. «Papá», alcanzó a decir con la voz entrecortada por la desesperación. «¿Cómo pudiste? La familia no se hace esto a la familia». Sus palabras, al salir de ella, eran una herida abierta, una ironía cruel. La mirada de Arthur era dura, implacable. «No, Eleanor», replicó con voz firme y serena. «La familia no se mata por dinero». Sus palabras resonaron en el aire, una verdad cruda e innegable. La detective Harrison, tras asegurar a Víctor, centró su atención en Eleanor. Su expresión carecía de compasión. «Eleanor Blackwood», comenzó con voz grave, «tenemos órdenes de arresto contra usted y Víctor Thorne por conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato y allanamiento de morada». El peso de los cargos pareció aplastar a Eleanor. Sus piernas cedieron por completo y se desplomó en el suelo, hecha un ovillo, sollozando. Un agente se adelantó y le leyó sus derechos Miranda con voz clara y pausada. Mientras tanto, otro agente abrió el maletín que Víctor había desechado. Dentro, encontraron no solo los documentos falsificados de transferencia de propiedad, sino también documentos financieros detallados que describían meticulosamente los bienes, las cuentas bancarias y las carteras de inversión de Arthur. Era evidente que no se trataba de un acto impulsivo, sino de un plan meticulosamente planeado y calculado a la perfección, que se había estado gestando durante semanas, si no meses. El nivel de premeditación era asombroso, una prueba fehaciente de su profunda codicia y malicia. Arthur observó cómo se desarrollaba todo, confirmando en voz baja al detective Harrison. «He estado documentando sus actividades y mis observaciones desde el primer intento de envenenamiento. Eso fue hace 6 días, detective, no anoche. Había estado viviendo bajo la constante sombra de la traición,
reuniendo meticulosamente pruebas mientras fingía ser una víctima inocente. Eleanor, aún conmocionada por su arresto, levantó la cabeza. «Papá», gimió con voz apenas audible, «¿nos grabaste? ¿A tu propia hija?» La pregunta estaba impregnada de una extraña y retorcida sensación de violación personal. Arthur la miró con expresión resuelta. «Grabé a criminales, Eleanor», la corrigió, sin dejar lugar a dudas ni a más debate. «Gente que irrumpió en mi casa e intentó matarme». Víctor, esposado y escoltado junto a Arthur por un agente, le dirigió la mirada. Intentó una última manipulación, un desesperado intento por desacreditar a Arthur. «Está inestable, agente», gruñó Víctor, intentando dar un tono de locura a su acusación. «Es viejo y está confundido. Nada de esto es real». El detective Harrison se limitó a dirigir una mirada desdeñosa a Víctor. «Tenemos pruebas suficientes, señor Thorne. Vámonos». Mientras los sacaban de la casa, a Eleanor y a Víctor, y los llevaban a patrullas separadas. Eleanor giró la cabeza y su mirada se encontró con la de Arthur por última vez. Su rostro era una máscara de odio y resentimiento. «Jamás te perdonaré esto», juró, con la voz áspera y cargada de amargura. Arthur asintió simplemente, con una profunda y cansada tristeza reflejada en sus ojos, pero sin arrepentimiento. «Ya me he perdonado», respondió con voz suave pero firme, «por protegerme y por proteger a los demás de ti». Fue su última y definitiva declaración a la hija que había perdido, una decisión tomada no por malicia, sino por necesidad y un profundo sentido de la justicia. 3 semanas después, la sala del tribunal estaba abarrotada. Arthur, sentado en el estrado, con la espalda recta y la voz tranquila y clara, relató la espeluznante historia. Detalló cada mirada sospechosa, cada mensaje críptico, cada espasmo agonizante, el frío acto de envenenamiento, el calculado intercambio de los cuencos y el posterior allanamiento de morada. Su testimonio fue firme, respaldado por las grabaciones con fecha y hora de su sistema de seguridad y el contenido del maletín de Víctor. Fue la prueba irrefutable que selló el destino de Eleanor y Víctor. Tras una deliberación que pareció interminable, el juez Thompson dictó el veredicto: culpable de todos los cargos. Eleanor, por su participación en el intento de asesinato y la conspiración, fue condenada a 6 años de prisión estatal. Víctor Thorne, por su papel más activo en la conspiración, las amenazas y el allanamiento, recibió una condena de 10 años. Mientras Eleanor era conducida fuera, con los hombros caídos por la derrota, Arthur sostuvo su mirada al otro lado de la sala. No había triunfo en sus ojos, solo una serena determinación. Sabía que había tomado la decisión correcta, no solo por él, sino también por cualquier futura víctima que Eleanor pudiera haber elegido. Su elección había sido proteger, un deber que lo había acompañado toda su vida. La dura experiencia había dejado huella. La vieja casa, antaño repleta de los ecos de su familia, ahora parecía una tumba. Arthur la vendió, liberándose así de los recuerdos y del peso del pasado. Con el dinero de la venta y toda su herencia, donó el botín a diversas organizaciones de veteranos, sabiendo que sus recursos ahora ayudarían de verdad a quienes habían servido en las Fuerzas Armadas. Entonces dio un paso decisivo. Compró un pequeño y acogedor apartamento en una animada comunidad de jubilados en Florida, un lugar bañado por el sol, lejos de las frías sombras de la traición. Allí, rodeado de nuevas amistades y la calidez cotidiana de una conexión humana genuina, Arthur Blackwood encontró por fin su paz interior, un nuevo capítulo forjado entre las cenizas de una traición devastadora.